Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al resto del equipo y también a los que nos están escuchando. Vamos a estar acompañando al señor Rubí Guerra en esta conversación. Nines Pérez Luna, Elena López Meneses y quien les habla, Rigoberto Rodríguez. Se me ocurre que podemos comenzar la conversación por aquí. Esta es tu primera novela, luego de habernos ofrecido una serie de volúmenes de cuentos que podríamos catalogar de extraordinarios, muy buenos, que fueron El Avatar, El Mar Invisible y Partir. ¿Será que acaso la escritura de cuentos le ha servido a Rubí Guerra como una especie de entrenamiento para cometer la novela? Digo porque esperaste mucho tiempo para escribir esta novela, ¿no? Entonces, ¿fue como una especie de entrenamiento? ¿Desde cuándo vienes preparando este libro? Bueno, el libro de hace pocos años, pero tal vez entrenamiento como novela de hace mucho más. Si yo comencé a intentar escribir una novela hacia los años 80, sí, posiblemente hace 20 años y simplemente no pude. De hecho, en algunos libros, por ejemplo en Partir, hay algunos esbozos de novelas también, o un capítulo, un cuento que te quedó convertido, que era inicialmente un capítulo de una novela que decidí botar y quedó como cuento. Entonces, no es, digamos, el primer intento. Lo que descubrí ahora cuando escribí la novela es que realmente escribir cuentos no sirve para aprender a escribir novelas. La única forma de escribir novelas es escribiéndolas. No hay otra posibilidad. Porque además he escuchado que el cuento es mucho más difícil de lograr que una novela. Porque en la novela uno tiene más espacio, más tiempo. Yo diría que ahora con la experiencia creo que sí. Creo que la novela requiere sobre todo paciencia. Y el cuento tiene otras exigencias, ¿no? Una exigencia de tensión, por ejemplo. Tiene una exigencia de condensación que la novela se puede permitir ser más flexible en eso. Uno puede inventar más en una novela y por lo tanto ser tal vez hasta menos riguroso. Lo que sí que tenés mucha paciencia para mantener el tono durante un tiempo largo, digamos 1 año, 2 años, 3 años, y luego mucha paciencia para corregir. ¿Se te hizo difícil esta escritura de largo aliento que significa la novela o no? ¿Te sentiste cómodo? Me sentí bastante ¿Cómo fue la cómodo. experiencia? Sí, me sentí bastante cómodo. Yo creo que mis cuentos son relativamente largos. Sí, no tengo cuentos cortos. Los cuentos son, digamos, de 15, 20, 22 páginas por ahí. Y de hecho cada vez me costaba más escribir cuentos. Digamos, el año anterior de escribir la novela no escribí ningún cuento porque cada vez me costaba más. Cada vez que intentaba escribir un cuento me salió una historia demasiado larga. Entonces me daba cuenta de que había una especie de ritmo interior en mí que me estaba exigiendo una historia que asumiera una historia larga. Ahora tú dices que tus cuentos son largos, pero las oraciones con que los construyes, igual que la novela, son cortas y directas. Son como oraciones donde perderse es bastante difícil. Tú vas como al grano y sí, juegas con el lenguaje, pero tratas como siempre de ser muy claro en lo que estás tratando de decir. Los dobles sentidos son de la superposición de las oraciones, no superposición, pero de la unión de las oraciones. Al leerlo todo junto es que uno nota que hay una segunda historia, a lo mejor hasta una tercera historia que se está contando debajo de esa limpieza de tu lenguaje. ¿Eso te lo propones o tu pluma fluye naturalmente así? Bueno, en parte las dos cosas. Sí, yo creo que yo tengo como norte, digamos, mantener una escritura que sea relativamente clara, sí, sin excesos barrocos, pero al mismo tiempo que tenga las historias sean unas estructuras más o menos complejas. Entonces, lo que suele ser más bien, entonces, eso, digamos, yo creo que define parte de lo que yo hago, ¿no? Que es una escritura directa, pero con estructuras complejas. Es decir, que los sentidos de la historia nunca están dados directamente. Pero al mismo tiempo el lenguaje no sirve para ocultar esas cosas. Muestra lo que tiene que mostrar y sugiere algunas cosas, pero la superposición de planos temporales o incluso emocionales se da por cómo está dispuesta la historia. Tanto en los cuentos como en la novela también, ¿no? Sí, creo que es una tanto lo que me propongo como también una cosa que me sale naturalmente. Ahora, esta novela es bien interesante porque ella mantiene su ritmo, mantiene el suspenso, la historia atrapa.
pero yo como lector no la sabría clasificar si es policial o es novela negra o es... Tiene algo de todo eso, ¿no? Pero tú como autor, ¿qué nos puedes decir? Yo tampoco la clasifico mucho. Tan híbrida como nosotros. Yo le he dicho que es una pseudo policial. Okay. Es decir, tiene los elementos de la novela policial, algunos de los elementos de la novela policial, pero tiene otros suficientes como para diferenciarlos de esa tradición de la novela policial. Sí, yo he leído muchas novelas policiales, lo confieso. Es más, hasta el personaje que aparece en la portada se parece a ti, que estás haciendo ahí de detective. Eso me han dicho, pero en realidad es un autorretrato de Edward Hooper. Ok. Pintor norteamericano Edward Hooper. Hablando un poco de tus cuentos, en El mar invisible, me doy cuenta que citas a Chesterton y a Guillermo Meneses. ¿Qué cuentistas te han inspirado para hacer tus cuentos y ahora en tus novelas, qué novelistas? Bueno, cuentistas muchos realmente, ¿no? Hay una gran variedad en toda la tradición literaria que me ha acercado a muchas tradiciones. Sí, citando algunos, específicamente cuentistas, bueno, está por supuesto los nombres muy conocidos de Borges y de Cortázar, autores a quienes admiro profundamente porque trato de diferenciarme bastante de ellos porque son sumamente fáciles de imitar y muy dejan una marca demasiado definida. Un cuentista venezolano también que creo que a mucha gente también de mi generación le ha conmovido mucho, que es Gustavo Díaz Solís. Es un autor al cual a veces, de hecho, lo homenajeo algunas veces, he intercalado algunas frases de él en algunos de mis cuentos. Y creo que es un autor muy importante, no solamente aquí en Venezuela, sino para toda América Latina. Y que, bueno, su forma de trabajar ha sido importante para mí. Otros autores latinoamericanos, por ejemplo, como Rulfo y Onetti, también muy importante. ¿Y en la novela? En las novelas, yo diría que comenzando muy atrás con Conrad, tal vez. Joseph Conrad, Faulkner. Bueno, Faulkner son los que... Onetti otra vez también lo citaría como gran novelista. Sí, son los novelistas que más me han marcado, ¿no? Y algunos otros que no puedas tal vez citar con esa pasión, pero que es muy importante para mí, que es James Joyce. Sí, Joyce lo comencé a leer hace los 20 años, lo sigo leyendo. Y cuando uno está muy atascado, uno va a los maestros, pues, uno va a la biblioteca. Exacto, uno revisa. Ahora que mencionas a James Joyce, ese flujo de conciencia que él plantea en su novela, yo veo que tú pones como una especie de grafismo cuando tu personaje va a darnos a conocer sus pensamientos en la novela. Tú pones unos, yo no sé cómo se llaman, unos corcheticos, unos signos de mayor y menor, pero 2 de cada lado. O sea, lo haces expresamente. No, es un signo más bien tipográfico, ¿no? Uh-huh. Simplemente serían el equivalente a unas comillas, realmente, ¿no? Solo pero como no son comillas, yo dije, ¿tendrán alguna intención? No, ¿será? Es el signo tipográfico, en realidad, que depende más bien del tipo de letra con que se hace el libro. ¿No? En realidad son simplemente... Pero podrías inventar que no, que eso... Sí, no, sí, cuando se entra dentro del personaje, tú pones ese tipo de... Volviendo a esto del paso de los cuentos a la novela, que me interesa bastante... lamentablemente tu primer libro de cuentos, El Avatar, ya no se consigue. De verdad quisiera muchísimo leerlo. Si alguno de nuestros oyentes tiene una copia, aunque sea una fotocopia del libro, nos sirve. Escríbanos a textosentido@hotmail.com si alguien lo tiene. De este libro dice Julio Miranda que es un catálogo de pesadillas, ¿no? Y por ahí viene mucho la inquietud también. El segundo de cuentos, El mar invisible, el segundo volumen de cuentos lo publicó Monte Ávila. Se consigue, sobre todo en las librerías Monte Ávila, si alguien está interesado. Y Partir, que lo editó Troya, también se consigue, sobre todo en las librerías Coaimare también. O sea, esos cuentos a mí me gustaron muchísimo. Pero, y noto, y no sé si esto tiene que ver con algo que, si tú lo sientes como que es una madurez del autor o algo así, también que el estilo con que nos traías acostumbrados a los cuentos, bueno, los cuentos también fueron como cambiando poco a poco, ¿no? Y entonces hay un elemento fantástico en los cuentos del comienzo que ya desapareció, que ahora en tu novela podemos decir que es más bien realista. Sí. ¿Ok? Cuéntanos un poco, ¿tú has sentido ese cambio? ¿Ya tú crees que lo fantástico quedó atrás? Sí, yo creo que el cambio lo he sentido, tanto temáticamente como lingüísticamente, ¿no? El primer libro es un libro mucho más barroco, es decir, mucho más complejo, historias más complejas, y también lingüísticamente es mucho más complejo que los otros, curiosamente.
Bueno, eso es una especie de búsqueda, ¿no? Una búsqueda formal ahí, que después fui, yo creo que depurando, sí, sin abandonar los temas. Yo creo que los temas más o menos se repiten, los temas, o al menos se mantienen como constante algunos de esos temas. Fui buscando unas formas de hablar de esos temas de una forma tal vez un poquito menos estridente que los que están en el Avatar. El juicio de Julio Miranda yo creo que es bastante justo, un catálogo de pesadillas, ¿no? Hay mucho de sueño, hay mucho, lo fantástico está construido mucho a partir de lo onírico, que es un tema también que está presente en muchos de mis cuentos, en otros también. Pero yo creo que fui un poco limando, acercando eso fantástico y ese lenguaje bastante barroco del primer libro a un lenguaje más cotidiano y a unas estructuras narrativas más cotidianas. El lenguaje que usan en los cuentos es bien elaborado, ¿no? Se ve que hay que te esforzaste mucho en conseguir las palabras y armar las oraciones. En esta novela yo veo que ya el lenguaje es más llano, es más directo, es una novela sabrosísima de leer, por eso la historia atrapa. Estás haciendo, quizás eso significa que hay menos esfuerzo desde el punto de vista literario como escritor. No hay menos esfuerzo, es simplemente una búsqueda distinta. Sí, una búsqueda distinta. De hecho, yo creo que la novela te quita en 2 registros. Yo creo que uno con cierto cuidado puede identificar 2 registros verbales, ¿no? El de un personaje que habla en primera persona, y la segunda, que podemos llamar la segunda historia, que está contada en un registro un poco más literario, usando comillas, ¿no? Sí, por supuesto los dos son lenguajes literarios, pero el otro resulta un poquito más elaborado, un poquito solamente, como para establecer una diferencia. Para la dosificación de la información como narrador, tú te trazas un mapa cosmogónico de tus personajes y de sus periplos a lo largo de la narración, o son cosas que antes de la narración o a lo largo de la narración. Esa es la pregunta. No estoy seguro que entendí bien lo del mapa cosmogónico. Bueno, quiere decir las relaciones entre los personajes, las relaciones entre las distintas acciones. Sí, en general cuando comienzo a escribir yo tengo bastante claro la historia. Sí, mis personajes están bastante claros, la historia está bastante clara. Algunas cosas aparecen mientras estoy escribiendo, por supuesto, y eso tiende a modificar un poco la historia. Pero yo creo que incluso las relaciones entre los personajes están bastante definidas desde antes de comenzar a escribir. Y cuando te aparecen esos elementos que a lo mejor te entorpecen, son como obstáculos. Pues yo no digo que, como eso que dicen los escritores, que los personajes se les revelan, pero yo no dejo que se revelen. Si los mantengo, digamos, donde tienen que ir. Tu rienda bien fuerte. Sí, donde tienen que ir. Yo creo que admito la posibilidad de que en alguna historia la cosa se desborde y los personajes impongan otro ritmo. Pero en mi caso, al menos yo no trabajo así. Me gusta trabajar mis historias yo las pienso muchísimo antes de escribirlas. Si algunas historias pueden llevar varios años para escribirlas. Y con respecto al plano de inmanencia, ¿cómo lo construye en los cuentos y en la novela? O sea, ese ambiente, la atmósfera, el lugar donde van a acontecer los hechos. Mi imaginación es de un tipo visual. Por lo tanto, yo trato de ver las historias. Muchas veces, no sé, tal vez estoy dando demasiadas claves, pero muchas veces mis historias son una descripción de algo que yo estoy viendo. Y sin embargo, escoges ciertos elementos de tu narración para describirlos ampliamente y otros simplemente das 2 trazos y se acabó. Exacto. Una cosa que se me vino a la mente cuando leí es que es fácil hacer una película de ese libro porque está contado como... Es muy cinematográfico. Sí, es muy cinematográfico. Posible. Pero puede tener que ver con tu quehacer como guionista. Es posible, más que con el quehacer, con el placer, digamos, con el placer de ver cine. Tiene que ver, pero también tiene que ver con mi forma de imaginación, que insisto, que es visual. Es decir, las historias, para mí llegar a una historia, las palabras con que se llega a una historia es un proceso posterior, después de ver la historia. Por eso es que yo tardo mucho tiempo construyendo una historia sin escribir nada sobre ella. Si después que yo tengo la historia muy clara, después que la he visto, entonces la escribo. Y estás claro y consciente que nadie la va a ver como tú. Claro. Cada quien con esos códigos que tú nos das va a ver frente a él la historia que, además, que su imaginación le permite. Lo que tú decías es importante, fíjate, que cuando tú dices que describo con mucho detalle algunos aspectos y otros no, es importante porque eso tiene que ver con la dosificación de la información y con el traspaso de esa imaginación visual a la palabra. Sí, pues tú amarras ciertos objetos a tus palabras y bueno, después de la descripción del rostro del dueño de la pensión donde se queda el personaje,
tú no puedes imaginarte nada más porque todo está descrito de esa casa. Es difícil imaginarlo porque es un rostro muy complejo y con muchos signos y muchos rasgos. Pero una vez que uno lo visualiza, mira, ese señor tiene esa cara y nada más. Estamos hablando con el escritor Rubí Guerra y de su nueva novela, de su primera novela, El discreto enemigo. Pero yo vuelvo a los cuentos. Quiero motivar a la gente también a que busque estos libros de cuentos. Hay un cuento que me gustó muchísimo, El mar invisible, el libro de cuentos que te editó Monte Ávila, que se llama La disputa. Una disputa. En ese cuento marcas claramente o se da a entender claramente cuál es el poder de las palabras. Brevemente, el argumento del cuento son un par de niñitos en la escuela que compiten cada día en llevar una palabra nueva y ponerla en el pizarrón. Y aunque muchos de ellos no conocen el significado, los niños ven allí que ven el poder que tiene una palabra, la influencia que puede tener sobre ellos una palabra. Y bueno, el cuento termina con que hay uno de ellos un suicidio, le muere que creo que es la mamá de uno de los dos muchachitos, y ellos se encuentran en el baño de la casa, o sea, el muchachito lo viene a buscar la policía, no sé qué, el otro lo sigue, entra al baño de la casa y ven que ya están limpiando todo y todo, pero hay una palabra escrita con sangre en el espejo del baño, ¿no? Ellos no saben qué significa esa palabra, pues son niños muy pequeños, pero sienten el poder el influjo de esa palabra sobre todo el escenario, ¿no? Tú trabajas también como comunicador social. ¿Es realmente la palabra tan poderosa? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la palabra es el arma más fuerte. Exacto. Yo creo que por la palabra somos lo que somos, sí, evidentemente. Hasta que no te enuncias no eres nada. Y a veces dejamos de ser lo que somos también, ¿no? Uh-huh. Y eso también es un tema que está en la novela, también el tema del silencio, que también es un tema que hace contrapeso con el tema de la palabra. En ese cuento, claro, está trabajado un poco irónicamente, ¿no? Sí, hay una instancia irónica, pero efectivamente no deja de ser cierto que la palabra es lo que domina tanto ese destino de esos dos niños, como el hecho de que haya una palabra que en definitiva ellos no conocen y que a lo mejor sería la explicación de todo, pero ellos no la conocen. Uh-huh. Y eso también, bueno... Pero igual los deja marcados. Igual los deja marcados, ¿no? Ellos saben que hay una palabra trascendente, pero no saben cuál es. Quería agradecer al señor Fernando Landeros de la editorial Planeta, quien muy amablemente nos facilitó el libro de nuestro invitado de hoy, Rubí Guerra. Rubí, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Hacia dónde va tu escritura? ¿Hacia dónde vas tú en este momento? Bueno, ahorita como proyecto así más inmediato está la edición de un libro con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que reúne cuentos de mis 3 libros anteriores y un cuento inédito. El libro se llama En el fondo de mares silenciosos, que es el cuento inédito. Y ese mar a ti te persigue, te ahoga. Mar siempre aparece en tu vida. Sí, siempre aparece, siempre aparece. Yo creo que, bueno, el hecho de vivir en una ciudad, me criado en una ciudad a la orilla del mar, pues eso es una marca, ¿no? Y otros proyectos, otra novela ahorita, un poco más larga, tal vez un poco más compleja. No puedo adelantar mucho porque está todavía en proceso. Pero bueno, sí, yo espero que para finales de año estén la lista. ¿Cómo es el trayecto después que tienes una novela ya completada para publicar? ¿Es Rubí el que busca a la editorial o es la editorial quien le pide que escriba? Bueno, después que están... A estas alturas ya, ¿no? Bueno, ahorita yo no necesito que me pidan que escriba. La verdad es que no me hace falta que me pidan que escriba. Yo escribo todos los días. Ahora escribo todos los días. Hace ya algún tiempo escribo todos los días y si no me publican, bueno, mala suerte. Pero ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces tú para llevar tu libro a una editorial? O sea, ¿te busca la editorial o tú buscas las editoriales y haces una escogencia? En este caso, concretamente con la edición del Mar Invisible, de Querido Enemigo, la gente de Planeta me llamó. Un poco la novela tuvo una mención en la Bienal de Mérida, y un poco a raíz de eso se interesaron en leer la novela. Yo lo había mandado ya a otras editoriales y no me habían contestado siquiera. Así que no voy a mencionar cuáles editoriales. Pero sabemos también que de México te avisaron que están interesados en publicarte también un libro. Ya dijo. Ya lo comentó. Y bueno, así que yo había hecho el intento de publicarlo, o sea, a menos de que las editoriales lo conocieran y no había resultado. Luego la gente de Planeta me llamó y me pareció maravilloso. Además lo leyeron muy rápido. En mes y medio te decimos si lo publicamos o no. En mes y medio me dijeron exactamente el mes y medio.
y me dijeron, en mes y medio lo editamos, y exactamente en mes y medio lo editamos. Wow. Así Sí, que porque la fue Bienal fue a finales de junio. a finales de junio. Y el libro tienes el apareció libro publicado ya en diciembre, enero. en Wow, diciembre ya estaba bastante publicado. efectivo. Sí. Así que escritores, acérquense a Planeta. Otra cosa, ¿cómo es la vida de un escritor de provincia? Tú vives en Cumaná, ¿qué tal? Me imagino que para escribir debe ser sabroso allá. Sentarse abajo de una sombra ahí cerca de la Sí, playa. con un crepín en la boca. Sí, seguro. no hay que idealizarlo demasiado realmente. Hace mucho Cuéntanos, calor. cuéntanos. Mosquito. Hay el zancudo, sí, hace calor. El sol de las 7 de la mañana te atormenta. No es tan fácil la cosa. Pero Pero es bueno, el mar a lo lejos de tu casa. yo vivo cerca del mar. Sí, vivo cerca del mar. No es una cosa, no vivo en una playa. Vivo en un barrio proletario, digamos, pero muy cerca del mar, a 50 metros del mar. Y escribo en las mañanas, no escribo de noche. Escribo muy temprano, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, digamos hasta 7, 8 de la mañana. A veces hasta cuando tengo suerte hasta las 9 de la mañana. Hace la escritura que la vida, que la cotidianidad sea más llevadera. Sí. Y después sales a trabajar. Sí, sí, se va a trabajar y sí la hace más llevadera. Sí, yo no creo que la escritura sirva como terapia, pero yo creo que sí hace la vida más llevadera, en todo caso, en mi caso particular. Es decir, si yo O sea, no te atormenta, no te pesa. No me atormenta, en realidad es un gran alivio. Wow. Para mí escribir se relativizan todos los problemas. Sí. Mientras yo puedo escribir, mientras esté escribiendo, cualquier problema realmente se hace más pequeño. Uno a veces hasta piensa que la misma vida de uno puede cambiar, no porque uno la reescriba, sino porque uno puede conseguir distintos caminos y nuevas maneras de ver la vida propia. Sí, uno siempre en la escritura es un intento de ver la vida de otra manera. ¿Puede la escritura ordenar un poco los sentidos o a veces los desordena más? Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que la tarea de un escritor es precisamente ensayar. Sí, ensayar. ¿Sobre qué ensaya? Ensaya sobre la realidad, ensaya mirada sobre la realidad, ensaya mirada sobre sí mismo. Depende de ese orden o de ese desorden es que sale realmente Sí, un a relato. veces sale del orden, a veces sale del desorden, a veces sale... Siempre hay un intento por ordenar el mundo, eso siempre es primario en un escritor. Siempre intenta ordenar las cosas, su vida, sus recuerdos, su infancia, sus amores, la cosa que lo rodea, sí, la sociedad que lo rodea. Pero al mismo tiempo también a veces se somete al caos de todo eso. Y quiere decir el caos. Y entonces también el desorden puede tener mucho sentido. Entonces las dos cosas, de hecho yo creo que hay una dialéctica entre las dos cosas y una tensión permanente en un escritor entre las dos cosas. Entre esa necesidad de orden, en esa necesidad de decir el mundo que implica poner un orden, porque una historia que comienza y termina ya tiene un orden. Y al mismo tiempo la confusión y el desorden de la realidad. Se trata de tapar ese desorden de la realidad mediante las palabras. Bueno, es una tensión. Una última cosita, me pareció genial esto, el último capítulo de la novela, que dice cosas sobre las que quisiera escribir. La luz del sol sobre una pared, la luz del sol sobre el asfalto, los olores que cruzan la ciudad, Cumaná, como ríos invisibles, ciertas casas de columnas de madera y techos de caña, sus ocupantes las habitan como fantasmas, el sabor y el olor del jovito, la risa de los turistas alemanes cuando las morenas muchachas a su lado los miran sin comprender. Bueno, y otras cositas, pero ya se nos acabó el tiempo. Eso es otra novela más que tienes pendiente por escribir. Bueno, tal vez. Para mí hay una gran novela, Cumaná. Cumaná. El pasado, el presente, el futuro de Cumaná. Eso es una gran novela. Amigo, fue el escritor Ruby Guerra y hablándonos de su última novela, El discreto enemigo. Ruby, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted. Gracias. Gracias a usted.